Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Punto de Vista del programa de polémica, investigación y análisis del canal CNC para el norte del Valle y el departamento del Quindío. Muchas son las demandas que se han presentado últimamente a diferentes funcionarios, entidades, instituciones, consejos, asambleas, para actuaciones de ellos mismos y de las mismas instituciones. Cuando hablo de instituciones, hablo de las personas, ya que la institución no delinque, sino la falla la puede cometer la persona. Y esas demandas, algunas ya se han fallado, otras cursan en el tribunal o en los juzgados de la ciudad. Es interesante conocer el motivo, el porqué y qué ha sucedido con algunas de esas demandas. Para eso hemos invitado, nos acompaña hoy el doctor Jaime Andrés López Gutiérrez, abogado de la Universidad La Gran Colombia, especializado en Derecho Público en la Universidad Externado de Colombia, candidato a Magíster Derecho Procesal Constitucional, Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Buenos Aires, Argentina. Como ven, pues tiene experiencia y un currículum bastante importante. Él nos va a contar y vamos a dialogar con él sobre algunos de estos casos en el departamento del Quindío. Buenas noches, bienvenido, doctor. Buenas noches, ingeniero Álvaro, muchas gracias por la invitación. Inicialmente ampliemos un poco más esa hoja de vida. Contémosle a los televidentes quién es el doctor Jaime Andrés López Gutiérrez. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, sí, mi nombre es Jaime Andrés López, yo soy un circasiano, nacido hace 37 años allá en la tierra de hombres libres. Soy abogado de la Universidad La Gran Colombia y me he venido preparando en la ciencia del derecho. Me especialicé en primera instancia en la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Público. Tengo una especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria también. Acabo también de terminar una especialización en Derecho Procesal en la Universidad del Rosario y he terminado una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y soy docente universitario, hace 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, hace 5 años en la Universidad Alexander von Humboldt, y este año tuve la fortuna de ser convocado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y soy también docente de la especialización de Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario. Y en la actualidad tengo mi oficina en el centro de la ciudad y soy abogado litigante y pues tengo causas jurídicas de muchos servidores públicos del departamento del Quindío, algunas que están caminando y otras pues que ya las hemos ido sacando, gracias a Dios. Que ya las vamos a ver. Cuéntenos, ¿ha tenido ejercicio público de puestos públicos? Sí, yo en el municipio de Circasia, en mi municipio, fui concejal entre el año 2004 y 2007, entre el año 2008 y 2011 fui secretario de gobierno, entre el año 2012 al año 2014 estuve en la oficina jurídica también del municipio de Circasia y ya a partir de allí pues dejé mi ejercicio en las entidades públicas y fue mi decisión abrir mi oficina y dedicarme al litigio. Cuando fue concejal y funcionario, ¿qué partido? Bueno, en el año 2004 existía un partido que se llamaba El Nuevo Partido. Yo fui elegido concejal por el Nuevo Partido, que después creo que se fusionó con el partido de la U. Ese fue de ahí se crea el partido de la U. Correcto. Se le cambia todo el proceso y nace el partido de la U. Correcto, entonces yo fui concejal por el Nuevo Partido en esa época. El Nuevo Partido, sí, que señor. Aquí lo dirigía Ricardo Arias. Correcto, sí señor. Y después ya partido de la U. Sí señor, correcto, así es, sí. Pero pues ya no volví a aspirar. Cuando yo estaba en el último año del consejo, decidió la doctora Patricia Mora lanzarse a la alcaldía. Yo entro a gerenciar esa campaña de la doctora Patricia Mora siendo concejal en ejercicio y gana la alcaldía. Concejal del Nuevo Partido. Concejal del Nuevo Partido y gana la doctora Patricia Mora esa alcaldía y me invita a participar en su gobierno como secretario de gobierno. Ese era el movimiento cívico.
Digamos que el movimiento cívico fue más del esposo de Javier Ramírez muchos años antes, pero sí, digamos que se recogieron firmas para esa campaña. Hubo una coalición de varios partidos políticos, obviamente toda esa gente del movimiento cívico en el municipio de Circasia acompañó la aspiración de Patricia Mora. O sea que usted militó en un partido que ya no existe. Correcto, sí señor, así es. O sea que es sin partido. En estos momentos ya no. Ya no tengo partido. Sin partido, bueno. Hablemos de los casos especiales, de las personas, de las demandas, de lo que usted conoce y está manejando. Bueno, he tenido la fortuna de contar con la confianza de muchos de los servidores públicos del departamento del Quindío. Me han dado la confianza para defenderlos en algunas causas jurídicas y pues gracias a Dios me ha ido bien. Digamos que el primer reto profesional en la defensa de un servidor público en el departamento del Quindío, por así decirlo, de importancia, fue una demanda que no sé si usted la recuerda, le interpusieron a la diputada Paola Castellanos por el famoso tema de la edad. De la edad. Sí, de la edad. Paola Castellanos fue elegida con 21 años de edad y quien presenta la demanda con unos argumentos sólidos manifestaba que para ser diputado tenía que tener los mismos requisitos que para ser representante de la Cámara, y para ser representante de la Cámara se tenía que tener 25 años de edad, Luego entonces se demanda en nulidad electoral la curul de la diputada Paula Andrea Castellanos. La familia Castellanos me dan la confianza para defenderla y salimos avantes. Ese proceso nos lo ganamos en el Tribunal Administrativo. ¿Qué dijo el fallo? Dijo que realmente la Constitución no remite para los requisitos para ser diputado a los requisitos para ser representante de la Cámara. Realmente la Constitución política es muy clara cuando dice que para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio y no haber sido condenado a ninguna pena privativa de la libertad. Y las inhabilidades no pueden ser comparativas. Correcto, las inhabilidades son taxativas, con una interpretación restrictiva. Los diputados tienen un régimen de inhabilidades e incompatibilidades especial para los diputados, diferente, digamos, a los de los congresistas. Y en este caso, frente a las calidades, no se podría hacer esa remisión. Sí, no. Luego, entonces, pues pudimos darle claridad al Tribunal y al Consejo de Estado en ese sentido y ganamos en ambas instancias, con algo paradójico jurídicamente, y era que cuando demandan a Paula Andrea Castellanos no había jurisprudencia sobre el tema, es decir, no había ninguna sentencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, que nos dijera cuál era el régimen aplicable para ser diputado en Colombia. Y nosotros en esa demanda, Paula Andrea Castellanos como diputada, hizo jurisprudencia en nuestro país porque gracias a esa sentencia el Consejo de Estado pudo dar claridad y decir, los diputados tienen un régimen propio. Sí, porque siempre se decía que era lo mismo de los representantes de la Cámara, dijo, ¿no? Para ser diputado, los únicos requisitos son ciudadano en ejercicio, mayor de 18 años de edad, y no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, punto. ¿Listo? Y sacamos adelante esa demanda. Luego seguí con unas causas con los diputados del departamento del Quindío, acompañé al presidente, al doctor Luis Alberto Rincón, el año pasado, en un problema que tenía frente a la discusión, aprobación del plan de desarrollo y finalmente para lograr la sanción de ese plan de desarrollo por parte del señor gobernador. ¿Del gobierno actual? Del gobierno actual, sí, estamos hablando de lo que sucedió el año pasado, teniendo en cuenta que los diputados, la Asamblea Departamental había aprobado el plan de desarrollo y no podía haber sido sancionado por el señor gobernador porque no se le había entregado el proyecto de ordenanza, porque el secretario de entonces no firmaba las constancias y no firmaba el proyecto de ordenanza para poderlo enviar al señor gobernador, y así estuvo 2 meses. ¿Y por qué no firmaba? Él aducía de que habían unos problemas en la elaboración de ese proyecto de ordenanza, que habían unos vicios, incluso él planteaba una palabra que él decía, hay unos hierros, decía él, y que era imposible que ese proyecto de ordenanza se sancionara así. La Asamblea Departamental... Pero la función del secretario sí es buscar hierros. Para nada, absolutamente no lo es. Es que es más, los que aprueban el proyecto de ordenanza son los diputados. Y eso lo hace de notario.
Correcto, y el que hace el control de legalidad y constitucionalidad es el gobierno departamental antes de sancionar. No el funcionario. Exacto, y si no, pues cualquier ciudadano pues demanda ante el tribunal y el tribunal tiene la última palabra. Tiene presunción de legalidad, se demanda el acto y pues ya el tribunal tendrá que decirlo. Entonces, pues allí hicimos un ejercicio jurídico y logramos que ese proyecto de ordenanza subieran del gobierno. El señor gobernador por fin lo sanciona. Bueno, no fue el señor gobernador directamente, él estaba incapacitado. Fue la doctora Cielo López, que estaba de gobernadora encargada en esa época, se pudo sancionar. Y mire usted algo también paradójico de lo que sucedió. El plan de desarrollo ha recibido 4 demandas de nulidad y en las 4 se solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del plan de desarrollo. Y en las 4 el tribunal dijo no, porque no es flagrante la ilegalidad. De lo aportado por el demandante y de las pruebas que hay dentro del proceso, no se evidencia ninguna ilegalidad y han negado la suspensión provisional de sus actos. Del actual plan de desarrollo. Del actual plan de desarrollo, el que está... Así no se ejecute. Bueno, no sé si se está ejecutando o no, pero digamos que en estos momentos está vigente. Se sacó para tenerlo ahí en el... Eso trajo como consecuencia, que creo que la gente también recuerda, que demandaron en pérdida de investidura a 7 diputados del departamento del Quindío, que porque había habido conflicto de intereses, que porque había habido algunas otras causales de pérdida de investidura para ellos y fueron demandados. Yo asistí a 5 o 6 diputados en esas pérdidas de investidura y también fueron pérdidas de investidura que ganamos en el Tribunal Administrativo del Quindío. Allí salimos avantes, el tribunal dijo, aquí no se configura ninguna causal de pérdida de investidura por la aprobación que ellos hacen del plan de desarrollo y digamos que pues también gracias a Dios se nos dio la fortuna de sacar esos procesos adelante y hoy los diputados pues están gozando de sus curules porque pues no se les decretó esa pérdida de investidura. Pudieron continuar con su proceso político. Correcto, así es, que de todas formas, pues recordemos que la pérdida de investidura lo que trae pues consigo es pues inmediatamente muerte apartarse política del cargo y una muerte política de no poder acceder a ningún cargo de por vida. Popular. Correcto, sí señor. Hay veces buena para el país. Bueno, a veces es bueno y para algunos puede ser bueno, pero en este caso no lo era. Ganó usted, pero sí ganó el departamento. Yo digo que sí, yo creo que sí, los diputados son personas buenas que quieren trabajar por el departamento, sí señor. Bueno, ¿qué otro caso? A partir de ahí se acercaron a mi oficina los concejales de Armenia, en total 10 concejales que se acercaron con un problema, con un proceso disciplinario que venían dando en la Procuraduría Regional del Quindío, por la elección de la personera en el año también 2016, el año pasado, donde ellos eligen a la doctora Ángela Viviana López Bermúdez. A ver, doctor, de ahí me acuerdo, antes de que usted nos cuente el resultado final, algunas cosas que uno aquí oía y decía, uy, ¿qué es eso? Cuando a la otra persona que estaba aspirando, sí, una doctora que incluso es actual personera. Que es actual personera. Entonces los honorables concejales se reunieron, ella presenta sus exámenes, le va muy bien, va ganando, pero la verdad era que la entrevista que hacían, pues los puntos que le dieran o la favorecían para ser la personera o la tiraban atrás de otra. Y uno decía, bueno, ¿cómo es? Maestros, tiene la Madre Santa Iglesia. Le pusieron 1, la calificaron con 1. Yo me acuerdo que en la universidad uno lo califican con 1 cuando no sabía absolutamente nada de la materia. Y ella había, pues, logrado un buen puntaje en todos los exámenes que no hacía el Consejo, sino que hacía otra entidad más neutral en el tema.
Sería simpático eso, ¿no? ¿En qué quedó eso? Bueno, eso pues todavía no ha culminado. La Procuraduría Regional del Quindío esta semana lo que hizo fue hacer un pliego de cargos en contra de 12 concejales del municipio de Armenia. ¿Por esa calificación? ¿Por todo sí, son básicamente un cargo que se imputa en contra de los concejales de Armenia, es la forma, el procedimiento que utilizan para la calificación, no el resultado, porque incluso el tribunal... el resultado es subjetivo. Correcto, entonces, bueno, digamos que esa es una imputación, y la otra es haber elegido y posesionado a una persona que para la Procuraduría, pero pues ahorita resolvemos un poquito la maraña, para la Procuraduría en ese momento no ocupaba el primer lugar. Sí, ya había cambiado. Ya había cambiado. Vamos a un corte y ahora explicamos, pero le dejo ahí eso. Sí, increíble ese uno. Bueno, ahorita hablamos del tema, sí señor. Solo lo hacen ellos. Ya regresamos. Punto de vista. Un espacio de polémica, investigación y análisis. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre, lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque es una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Punto de vista. Un espacio de polémica, investigación y análisis. Bueno, doctor Jaime Andrés López Gutiérrez, defendiendo a todos estos funcionarios, qué bien, con buenos resultados. Entonces hablábamos del tema de los concejales por la elección de la personera. Sí, correcto. Entonces contemos, cambiaron, ese puntaje cambió y ganó otra persona, toda esa parte. Claro, recordemos que ellos eligen a la personera, ella se posesiona, a la doctora Ángela Viviana López Bermúdez. Hay una demanda en nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo del Quindío
solicitan la suspensión provisional de ese acto de elección, el tribunal suspende, es decir, la doctora Ángela Viviana se tiene que separar del cargo, ¿sí? Y finalmente el Tribunal Administrativo del Quindío decreta la nulidad de la elección y el Consejo de Estado la confirma, y ahí es donde se ordena volver a la actuación hasta la entrevista y se hace de nuevo la elección y se trae, digamos, como consecuencia la elección de hace muy poco de la doctora Juliana Victoria Ríos, que es la actual personera municipal. ¿Volvió a ganar? Ella, no, Juliana era a la que en principio le habían puesto ese 1, que tengo entendido que fue 1,5. Ah, la salvaron. Pero en este proceso ya, digamos, ya hay una entrevista en plenaria y ella pues tiene un buen puntaje en los antecedentes. Perdón, en la primera la entrevista no fue en plenaria, sino con la mesa directiva. Correcto. Entonces, digamos, sucedió todo eso. Pues, sabios tiene la Madre Santa. Los pongo en contexto, ¿por qué? Porque digamos que se inicia un proceso disciplinario que es diferente al proceso de nulidad electoral que se adelantó en el Tribunal y en el Consejo de Estado. Y el reproche que hace la Procuraduría es, mire, la metodología que utiliza la mesa directiva para calificar la entrevista no era adecuada. Realmente ni el Tribunal Administrativo ni el Consejo de Estado reprocharon la calificación ni el valor. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional del Consejo de Estado ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, de que la entrevista es subjetiva. Es un 10% de ese concurso de méritos, y en ese 10%, pues la calificación sí tiene un rango de 1 a 10, es de 1 a 10. Claro, doctor, pero mire, para no dejar pasar eso así tan fácil, de que es subjetiva y sencillamente pues rajan la persona. Y sí, puede que jurídicamente no pase nada, pero políticamente sí pasa. Y ante la opinión pública sí pasa, porque resulta que si no le ponían 1, sino que le ponían un 8, quedaba de primera y les tocaba elegirla, pero entonces al ponerle el 1, quedaba de segunda y no la elegían. Eso es jugar con la ley, y eso moralmente no está bien, y eso políticamente tiene sus riesgos, y eso ante la opinión pública es malo. Jurídicamente usted lo salva, pero la opinión pública, pues que lógicamente la opinión pública olvida, pero muchos seguimos recordando ese 1. Que la verdad, a cualquiera de los que calificó uno le pregunta 1 y no sabrá explicar por qué le puso 1. Con toda seguridad, de todos los temas que estaban hablando, ella sabía más que ellos. Bueno. Porque era su... Claro. Lo de ellos es más general. Ella venía preparada y aquí yo la tuve. Ya. Y le cuento que estaba preparada. Bueno, que le ponga, no sé, pero 1 o 1,5. Acuérdense, en la universidad uno le ponen 1,5 cuando no sabe absolutamente nada. Tengo entendido que ella decía que le preguntaron cuál es su personaje favorito. Y ella se nombró ella misma. Y eso fue uno de los motivos para rajarla, cosas así. Ya. Bueno. Yo sé que no. Yo no. Usted defiende lo otro, pero. Claro, no, yo pues, le damos esa constancia. Claro, bueno, la verdad es que yo no conozco, digamos, esa intimidad de la entrevista como tal. Lo que sí yo conozco, digamos, procesalmente, de acuerdo al proceso disciplinario que se está adelantando en la Procuraduría, fue que la metodología que reprocha hoy la Procuraduría se socializó con todos los candidatos a la personería y ninguno presentó objeción con la metodología a utilizar para calificar la entrevista. Ninguno objetó nada. ¿Sí? Luego entonces pues, hubo un aval expreso por parte de cada uno de los candidatos de que utilizaran esa metodología en la entrevista y pues ya digamos los concejales bajo unos criterios que ellos tenían subjetivos como lo manda la norma, pues hicieron una calificación y eso generó una lista de elegibles que luego entonces generó la elección de quien ocupaba el primer lugar en esa lista de elegibles, que era la doctora Ángela Viviana López Bermúdez. Y ahí va el caso. Ahí va el caso. Entonces, ¿cuál fue la dificultad? Es que la dificultad del proceso realmente no es tanto la entrevista. Resulta que con esa calificación se crea la lista de elegibles para la elección. Pero resulta que la doctora Juliana Victoria había hecho una reclamación ante la ESAP. Y la ganó.
Y la ESAP, correcto, entonces le digo, por favor, ustedes no me calificaron una experiencia y me la tienen que calificar, me dan el foro y me suben unos puntos. Ella estaba en 12 puntos, pero ustedes me deben 3 puntos y me tienen que llevar a 15. La ESAP le dijo, la ESAP no le contestó y la ESAP nunca le actualizó ese puntaje. Entonces la lista de elegibles queda en firme. Eligen a la primera, la plenaria entra a jugar porque quien juega en la entrevista es solo la mesa directiva, entra a jugar la plenaria en el sentido de que le toca elegir a quién tienen que elegir según la ley, a quien ocupa el primer lugar en la lista de elegibles. ¿Quién ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles? En el momento, Ángela Viviana López, la eligen. Y ella la elige. Perdón, ¿usted recuerda la que queda de primera en la lista? ¿Cuánto le pusieron en la entrevista? No recuerdo, no me acuerdo, la verdad, no sé si fue 8, 9 o 10, bueno. No lo recuerdo de verdad. Mínimo de 8 no fue. Esa diferencia entre 8 de una que se presenta a 1 y medio. Y mire, el resultado final, pues termina de personera la que le pusieron 1 y medio. Claro, pero ya con otra calificación. Sí, en la claro, ahorita. Ahí sí le fue bien. Es que mire lo que sucedió. Es que ese día estaba muda. Y la gente no lo sabe, y pues qué bueno aprovechar este espacio para que la gente lo conozca. Mire, la doctora Juliana Victoria, el día 13 de enero, 3 días después de haber elegido a Ángela Viviana, interpone una acción de tutela en contra de la ESAP para que le contestaran y le subieran el puntaje. Y la ESAP le subió el puntaje a Juliana y le subió esos 3 puntos el 20 de enero. Y ya Ángela Viviana estaba elegida y estaba en firme su elección y no le comunicó nada al Consejo. No hubo ningún acto de comunicación de haberle aumentado ese puntaje. Y en la posesión, como ya se había aumentado, pero nunca le informaron a los concejales, posesionaron a Ángela Viviana. Pero resulta que al subirle esos 3 puntos a Juliana, pasó del segundo al primer lugar. Y ahí se volvió el conflicto, porque ya la otra estaba elegida y posesionada. Entonces, ¿cómo enmendar eso? ¿Quién cometió el error? Yo lo estoy planteando y yo incluso lo digo, mire, yo asumo las consecuencias de lo que digo porque yo me debo a unas personas que han confiado en mí, pero además jurídicamente es cierto y la verdad procesal está en el expediente. Aquí el único que cometió un error grande en esa elección se llama la ESAP, que fue la que no le sumó el puntaje a la doctora Juliana Victoria, que le tuvieron que interponer una acción de tutela y cuando lo corrigió ya era tarde porque ya estaba una señora elegida con un derecho laboral adquirido. El error desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político seguimos ahí en el tema. Bueno, ¿qué otros casos tenemos? Bueno, tuve la oportunidad de participar también en la defensa del actual Contralor Departamental, el doctor Germán Barco López. A él le demandaron también la elección. Y hoy, a las 2:30 de la tarde, nos notificaron el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Quindío, donde niegan las pretensiones de la demanda. Es decir, que queda, digamos, la elección es una elección ajustada a derecho, la Asamblea Departamental actuó de manera adecuada y el doctor Germán Barco López no estaba inhabilitado para ocupar ese cargo, que esa era la discusión que se daba en esta demanda. Luego entonces puede continuar siendo Contralor del Departamento del Quindío con tranquilidad. De esa se salvó. De esa se salvó. Pues valga la aclaración en el sentido de que es un fallo de primera instancia y que posiblemente han de apelar y pues si se apelan sea para el Consejo de Estado. El que tiene la razón es el del último fallo. Claro, pues es un fallo definitivo del Consejo de Estado, pero es un fallo muy completo, muy bien redactado, incluso el concepto del Ministerio Público es favorable también al doctor Germán Barco López, es un fallo que se va muy bien estructurado para el Consejo de Estado si es que apelan. Cuando uno en la posesión en un cargo como Contralor, le agradece al jefe político públicamente, dice yo soy su seguidor. Yo escuché hace unos días al fiscal, por ejemplo, que lo estaban acusando de pertenecer a un partido. Y dijo, no señores, yo no pertenezco aquí a nadie, mi único jefe es la Constitución. Pero yo le escuché al Contralor decir, mi jefa es fulana, tal. Y mi partido, y yo le agradezco. Bueno, yo no lo he escuchado.
No lo he escuchado y creo que... Pero es intervención en política. No debe de tener problemas jurídicos. Tengo buena amistad con el doctor Germán Barco. Yo también. Y no me ha contado de que tenga algún problema jurídico como consecuencia de ese presunto... Pero debe estar haciendo una fuerza. Pero no creo y tampoco, pues bueno, no sé bajo qué qué contexto lo que dijo el fiscal. Lo pudo haber dicho. Después de lo que dijo el fiscal, cuando él dice, no, aquí mi único jefe, y yo no pertenezco a partidos ni nada, y apenas le muestren, vea. Bueno, no sé. Simpático, ¿no? Sí, yo no sé para qué. Bueno, harta experiencia. Mucha experiencia y ha hecho un ejercicio... ¿Usted no cree que eso se debe ir uno para en privado? Gracias, jefa. Bueno, no sé. La verdad, yo sí le puedo, lo que sí le puedo decir es que cuando se estaba en el proceso de elección, había mucho ruido en Armenia, que bajo el argumento de que el doctor Germán tenía una inhabilidad por dos razones. Sí. Primero, porque había sido auditor en Armenia y había ejercido auditoría a la Contraloría Departamental. Y segundo, porque hacía algunos meses había tenido un contrato de prestación de servicios con el municipio de Circasia como jurídico y que él, al ser contralor, tenía que auditar el municipio. Había mucho ruido, Doctor, si él era jurídico, así fuera por contrato, prestación de servicios del municipio de Circasia, y después como contralor le toca revisar algunas de sus decisiones, ¿qué pasa ahí? Correcto, yo incluso dentro del concepto jurídico que emití en su momento para los diputados, decía exactamente eso, decía, mire, el hecho de él haber sido contratista, realizando actividades jurídicas en el municipio de Circasia, eso por sí solo no le genera una inhabilidad, pero en caso de que él sea contralor departamental, él tendrá que declararse impedido para ejercerle auditoría al municipio de Circasia, sobre todo a los actos donde él pudo haber intervenido. Es más, para mí, todo el año cuando él estuvo como contratista del municipio, para que no haya un conflicto de intereses. Tengo entendido que el doctor Germán Barco López tomó la decisión de excederse y decir, mire, yo sencillamente me declaro impedido para cualquier acto que tenga que ver con el municipio de Circasia. O sea que Circasia no tiene contralor. El municipio de Circasia sí tiene contralor, va a tener auditorías, va a haber un ejercicio de control fiscal en el municipio, pero no lo va a hacer directamente, no lo va a hacer el señor contralor. Van a tener que nombrar un contralor ad hoc en ese sentido y tendrá que llevarse a cabo todo, pero eso nombran un subalterno. Un contralorado, sí, un contralorado sería ser alguien de la misma Contraloría, se encarga para que ejerza todo el liderazgo al interior de esos procesos en el municipio de Circasia. Bien. Pero digamos que a efectos de una presunta inhabilidad para el ser contralor departamental no existía ninguna por el hecho de haber suscrito ese contrato. Si hubiera sido funcionario, ahí sí estaba. Ahí sí. Por ahí contrato sí. No. Correcto, porque ahí sí está taxativamente, ahí sí lo dice, mire, usted no puede ocupar un cargo en el departamento o en ninguno de los municipios donde usted va a ejercer auditoría. Entonces, eso no es un cargo, sino era un contrato de prestación de servicios y no había ninguna inhabilidad. Era una asesoría donde él solo dice, pero no aplica. Correcto, no es ordenador del gasto, él no firma actos administrativos, ni nada de eso, absolutamente. Solo recomienda. Exacto, y fue lo que dijo hoy el Tribunal Administrativo del Quindío en un fallo de 71 páginas, donde... Algo que no lo nombraron. No lo nombraron... Claro. Donde a él lo hubieran nombrado, ahí sí, pero me imagino yo que como él sabía que la demanda de la Contralora Departamental anterior pues iba a salir en contra, porque es que ella fue suspendida provisionalmente. Y cuando hay una suspensión provisional, hay un 90% de un fallo condenatorio. Entonces él ya sabía de que iba a haber un fallo en contra, que se iba a decretar la nulidad de esa elección y que él iba a entrar a jugar ahí. Entonces ya lo tenía visto, y luego entonces pues actuó de una manera adecuada para no entrar en esa inhabilidad. Bueno, doctor, vamos a un corte y regresamos. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis.
Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directa a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre, lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Hay un tema sobre demandas y situaciones jurídicas en el departamento del Quindío que cobra todo el interés, porque está por resolverse. 6 diputados que votaron afirmativamente unos cambios de presupuesto y fueron demandados por prevaricato. Doctor, cuéntenos de ese tema en lo que usted conoce. Bueno, ese es un tema pues, muy complejo, porque es un tema que está en fiscalía. Ya han sido citados a audiencia de imputación de cargos y la verdad es que veo yo que la fiscalía hace una imputación por prevaricato por acción. Considero yo desde el punto de vista jurídico que me parece que se ha acelerado la fiscalía, no sé si tenga pruebas contundentes para probar o para demostrar la tipificación de ese delito, porque pues la verdad es que yo lo he estudiado y veo que los diputados tienen todas las posibilidades de defenderse y que podrían salir con un fallo absolutorio por una razón, para explicarles a todos. A ellos les están imputando un delito que se llama prevaricato por acción. Y el prevaricato por acción es un delito que dice el Código Penal, dice, el servidor público que expida un acto, resolución o concepto manifiestamente contrario a la ley. Esa palabra manifiestamente la ha interpretado la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Penal y en su jurisprudencia ha dicho, mire, para que se configure el delito de prevaricato por acción es necesario que el funcionario público al momento de tomar la decisión sea evidente la ilegalidad, sea tan clara... Sí, que no sea interpretación. Exacto, sino que sea tan clara que aún viendo la ilegalidad sigue adelante y toma la decisión. Y dice la Corte Suprema más adelante, si el servidor público al momento de expedir el acto administrativo no es evidente la ilegalidad, aunque con posterioridad a ese acto sea decretada su nulidad por ilegal, ello no configura prevaricato por acción. Entonces, yo me pregunto,
la aprobación de esas ordenanzas, qué tan ilegal era en su momento y qué tan evidente era esa ilegalidad, y si era manifiesta esa ilegalidad. Entonces yo tengo documentos y me dicen algunas personas, me dicen, mire, habían voces que decían que ese proyecto de ordenanza, esos proyectos de ordenanzas eran ilegales, pero habían muchísimas otras voces de profesionales y de especializados, y habían conceptos jurídicos de entidades, incluso del orden nacional, y habían servidores públicos que defendían la constitucionalidad y legalidad de esos actos administrativos, de esas ordenanzas. Entonces, si la Fiscalía, digamos, lleva unas pruebas y unos testigos para demostrar que era evidente la ilegalidad, también estoy seguro que los diputados van a tener una cantidad de testigos y una cantidad de instrumentos y de documentos para demostrar que en ese momento no era evidente esa ilegalidad. Luego entonces se rompe ese requisito fundamental que trae el delito en el Código Penal, que doctor, es que la ilegalidad sea manifiesta. En este momento es manifiesta la ilegalidad. En estos momentos las ordenanzas son ilegales porque así lo dijo el Tribunal Administrativo y lo dijo el Consejo de Estado. Entonces son ilegales. Pero recuerde lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, que si no es evidente en el momento de la expedición, aunque con posterioridad se decrete la nulidad por ilegalidad, ello no configura prevaricato, no configura el delito. Entonces hay que... No había fallos anteriores sobre temas iguales. No, y hay que retrotraer la actuación a ese momento. Y seguramente habrán quienes dicen, mire, era evidente la ilegalidad, habían documentos que lo demostraban, pero habían muchos otros, muchos. Ahí no se aplica el tema del desconocimiento de la ley, no... La ignorancia de la ley no es pretexto para violarla. Lo que pasa es que en materia penal hay un elemento que se llama la culpabilidad. Y en la culpabilidad es demostrar cómo ese acto solo admite el dolo. Luego entonces la Fiscalía tendría que probar que los diputados tenían la intención dañina. Para que haya dolo hay dos elementos que me lo van a entender mucho más los abogados. Un elemento cognitivo, que es conocer la ilegalidad, y un elemento volitivo, que es tener la voluntad de realizar la ilegalidad. ¿Existía el elemento cognitivo? ¿Conocían ellos de que era ilegal en ese momento? No, porque había muchos servidores públicos, había muchas personas, había muchos conceptos que decían, ese proyecto de ordenanza es legal, es ajusta a derecho y lo puede hacer. Como habían otros que decían que no, entonces no es manifiesta la ilegalidad. Ahí se les olvidó una cosa que con la experiencia siempre se dice, cuando usted está en el cargo público, cuando haya dudas, abstente. Bueno, ese es un principio que utilizan muchas personas sabias. Le voy a poner un ejemplo. Un juez de la República emite un fallo a favor, lo apelan y el superior lo revoca. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje que deja el de la segunda instancia? Que el de la primera estaba equivocado. Pregunta, ¿ese juez prevaricó? ¿No? Si eso fuera así, usted se imagina cuántas ordenanzas, acuerdos municipales y decretos los tribunales administrativos y el Consejo de Estado decretan su nulidad por ilegales. Muchísimos. Entonces esos alcaldes, concejales y diputados han prevaricado de manera sistemática y permanente. No, porque eso hace parte del ejercicio. Por ejemplo, una ley de la República expedida por el Congreso va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional la declara inexequible por inconstitucional. Pregunta, ¿los congresistas prevaricaron? Perdón, doctor, entonces si yo me puedo equivocar. Sí, esa es la palabra. ¿Por qué están enredados los concejales al elegir al personero o a la personera si sencillamente equivocaron? Tienen un enredo jurídico que esperemos que salga en bien para ellos. En ningún caso de concejales, diputados, habría fallo en contra porque sencillamente se equivocaron. Podría darse esa teoría. Y un error de buena fe exenta de culpa. Exenta de culpa. Y se podría dar. Mire, lo más fácil. Pero están llenas los fallos de las procuradurías y de las fiscalías con concejales y diputados que se han equivocado. Han habido, bueno, ¿y será que no les falta defensa? ¿Será? Puede ser. Muy bien, doctor. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Muy interesante, genial. No, muchas gracias por invitarme, ingeniero. Fue una charla muy cordial. Muchas gracias. Muchas gracias, televidentes. Estuvimos en Punto de Vista. Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis.